En este vídeo vamos a repasar el tema de leyes de conservación hiperbólicas. Vamos a comenzar por las leyes de tipo lineal, en concreto por la ley de advección, y bueno, para ello pues vamos a tratar de obtener la ley de conservación de la masa en un fluido ideal, ¿vale? Que nos va a dar pues como resultado la ecuación de advección, que pues ya digo es una ley de conservación de tipo lineal. Para ello supongamos que tenemos pues un gas de tipo ideal, unidimensional, que se encuentra dentro pues, de un tubo, y vamos a asumir que las propiedades del gas, en particular su densidad y su velocidad, pues son constantes para cada sección del tubo que nosotros vamos a considerar. Además vamos a denotar X por la distancia a lo largo del tubo, y ρ pues va a ser la densidad del gas en un punto X y en un instante T, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo decimos que vamos a representar ρ por ρ de xt. La densidad la vamos a definir de forma que la masa total del gas en cualquier sección del tubo que comience pues en un punto x1 y termine en un punto x2 se pueda calcular simplemente mediante una integral, ¿de acuerdo? La masa entre x1 y x2 es simplemente pues la integral entre x1 y x2 de esa densidad con respecto a x. Además, consideraremos también que las paredes del tubo son impermeables y por supuesto que la masa ni se crea ni se destruye. Por lo tanto, cualquier cantidad de masa que entre a través de la posición x sub 1, pues saldrá posteriormente a través de la posición x sub 2, que son simplemente dos secciones del tubo. Además, la masa entre x1 y x sub 2, según lo que hemos dicho anteriormente, pues simplemente cambiará si hay un flujo pues de material que entra a través de x sub 1 y sale a través de x sub 2, o viceversa. Vamos a denotar también por v de xt la velocidad en el punto x en el instante t. Y el flujo lo podemos definir entonces como el producto de la densidad por la velocidad. ¿De acuerdo? Ese será el flujo de masa en un instante t en una posición x. Y por lo tanto, si tenemos en cuenta las variables que hemos definido anteriormente, pues simplemente podemos definir la tasa de cambio de la cantidad de masa que hay entre x1 y x sub 2 mediante una diferencia de flujo. Fijaos que esto es la variación de la masa con respecto al tiempo. Esta integral es la masa, la variación con respecto al tiempo la representamos por la derivada. Y eso es simplemente la diferencia de flujos entre la posición pues x1 y x2. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, fijaos que bueno, la diferencia de flujos es simplemente pues el flujo que entra a través de x1 menos el flujo que sale a través de x2. Una vez que tenemos definido esto, pues podríamos, si quisiésemos, integrar la expresión que hemos escrito en un paso temporal entre t1 y t2. Si hacemos esto, nos damos cuenta de que aquí tenemos una derivada, luego si integramos la derivada, pues nos aparecen simplemente dos términos, uno particularizado en t2 y otro particularizado en t1. ¿De acuerdo? Al aplicar la regla de Barrow en esta integral definida de una derivada. Y luego tenemos también que hemos escrito aquí lambda, que es delta t entre h, luego aquí un delta t, este delta t se simplificaría con este otro delta t y tendríamos pues 1 partido por h por la integral de los flujos. ¿De acuerdo? Pero es conveniente escribir este lambda aquí, ahora después veremos por qué. Bueno, esta es la ecuación de conservación en forma integral y nada impide pues que se desarrolle, por ejemplo, una discontinuidad en la solución de esta ecuación integral, ya que sobre el integrando no tenemos que imponer tantas condiciones de regularidad como impondríamos en una ecuación diferencial, que ya veremos ahora en la siguiente transparencia que podemos obtener a través
de esta forma integral. Vamos a obtener una ecuación en derivadas parciales. Si quisiésemos, ahora también podríamos interpretar lo que ocurre pues dentro de esa sección del tubo que hemos considerado, y para ello podríamos interpretar esta ecuación integral, ¿de acuerdo? Fijémonos que pues la integral entre x1 y x2 de la densidad dividido por h, que es x2 menos x1, es simplemente el promedio de la densidad entre x1 y x2 en el instante t2. Eso va a ser igual al promedio de la densidad en un instante anterior, ¿de acuerdo? Más pues una diferencia, aquí tenemos una diferencia de dos integrales temporales del flujo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues simplemente esto ya sería un método numérico en volúmenes finitos, que es pues una de las formas que tendríamos de discretizar la ecuación en derivadas parciales. A cada una de estas integrales que representan un promedio, pues o a la forma de discretizar esta ecuación en derivadas parciales a través de estos promedios se le llama discretización en volúmenes finitos. ¿De acuerdo? Bueno, fijémonos ahora que, bueno, no lo he mencionado antes, pero simplemente estas integrales que aparecen aquí pues serían la cantidad, digamos, o representarían de alguna manera la cantidad de flujo que ha pasado a través de la interfaz pues x sub 1, de acuerdo, entre los instantes t1 y t2. Y aquí lo mismo, tendríamos la cantidad de flujo que ha pasado a través de la interfaz x sub 2 entre los instantes t1 y t2. ¿De acuerdo? Fijémonos también que como tenemos aquí x1 y x sub 2, ¿de acuerdo? Todo este paréntesis que aquí me aparece lo podríamos expresar a través de una integral espacial de una derivada con respecto a x. Igual que hemos hecho anteriormente con este término que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En este caso con respecto al tiempo. Eso nos sirve para escribir la ecuación en derivadas parciales. Fijaos que aquí precisamente hemos hecho eso, hemos escrito la integral espacial de la derivada parcial con respecto a x del flujo. Y eso representa pues esos dos términos que teníamos anteriormente pues en el lado derecho de la ecuación, ¿vale? Este término y este término. Bien. Además, en esta forma integral, en esta forma de la ley de conservación que tenemos aquí escrita, pues fijaos también que pues estos dos términos que me aparecen aquí, este término y este término, pues corresponderían a esta derivada que tenemos aquí si hubiéramos integrado entre t1 y t2, ¿de acuerdo? Si integramos aquí entre t1 y t2, pues tendríamos estos dos términos de aquí. Luego, básicamente, realizando esas dos operaciones, podemos reescribir la forma integral de la EDP pues en esta ecuación que hemos escrito aquí, ¿vale? Además, debemos tener en cuenta de que esta ecuación debe cumplirse para cualquier sección del tubo que consideremos y cualquier intervalo de tiempo que consideremos. Y entonces, pues podemos llegar a la conclusión de que el integrando debe ser 0. Y eso nos devuelve la ecuación en derivadas parciales, que es a donde queríamos llegar. ¿De acuerdo? Tendríamos esta ecuación en derivadas parciales que nos da pues una expresión para la evolución de la densidad en función del tiempo para cada posición. Fijaos que es una ecuación en derivadas parciales de primer orden, ya que no aparecen derivadas segundas. En general, si en lugar de considerar la densidad queremos considerar una variable, la que sea,
la evolución temporal pues de una cantidad física cualquiera, pues escribiremos la ecuación de conservación en lugar de en función de la densidad, en función de esa variable U. ¿De acuerdo? Esta sería la ley de conservación general que vamos a estudiar en primer lugar. ¿De acuerdo? Esta sería la ley de conservación de la masa. Pero ya digo que podríamos tratar de estudiar pues la ley de conservación para la energía o para la cantidad de movimiento, etcétera. Fijaos que V sería pues una velocidad, ¿de acuerdo? Igual que antes hemos representado aquí la velocidad por V, pues aquí tenemos también la misma velocidad. En general, pues a V por U, a esta parte que hay dentro del paréntesis, le vamos a llamar flujo, ¿de acuerdo? Este enfoque, el segundo enfoque que hemos analizado, el que se hace a través de la ecuación en derivadas parciales, nos lleva a una discretización de la ecuación mediante diferencias finitas, ya que recordad que igual que hemos hecho en temas anteriores, nosotros vamos a tratar de resolver numéricamente pues una de esta ecuación, por ejemplo, una de estas dos ecuaciones, y para ello pues vamos a discretizar las derivadas que aquí aparecen. Y eso lo haremos mediante diferencias finitas. La otra aproximación es la discretización mediante volúmenes finitos, que parte directamente de la ecuación integral. El problema de la ecuación integral es que es difícil de manejar. La ventaja de la ecuación en derivadas parciales es que es fácil de discretizar, ¿vale? Y fácil de manejar. Sin embargo, también va a presentar pues ciertos problemas, porque como hemos visto, pues la solución puede desarrollar discontinuidades y en un sentido clásico, una ecuación en derivadas parciales pues no puede presentar una solución con discontinuidades. Luego vamos a tener que considerar soluciones pues en un sentido más amplio. Ahora después veremos en qué sentido es ese. ¿De acuerdo? Luego nosotros vamos a estar interesados en reconstruir soluciones de este tipo donde pues, la solución o el flujo presente discontinuidades. Y nos vamos a interesar fundamentalmente por una discretización mediante diferencias finitas, ya que, como hemos dicho, presentan la ventaja de ser pues, sencillas de manejar. La solución mediante volúmenes finitos pues, es más complicada, aunque sí que permite de forma automática que las soluciones presenten discontinuidades. Bien, como he dicho antes, la solución podría presentar discontinuidades. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones en un sentido más amplio. A estas soluciones las vamos a llamar soluciones débiles de la ley de conservación. ¿Cómo vamos a encontrar estas soluciones débiles? Pues vamos a buscar soluciones que verifiquen pues, una serie de condiciones. Para encontrarlas, pues simplemente podríamos multiplicar pues, toda la ecuación que estamos analizando por una función test suave y también de soporte compacto, es decir, que tiende a 0 cuando x es más o menos infinito, y la integramos en todo el tiempo y todo el espacio como hemos hecho aquí. Si ahora integramos por partes, lo que podemos hacer es simplemente mover las condiciones de diferenciabilidad pues a la función test, ¿de acuerdo? Pasaríamos de esta expresión donde las derivadas perdón, de esta expresión donde las derivadas se encuentran en la solución, en U y en el flujo, a esta otra expresión donde las derivadas se encuentran en la función test, ¿de acuerdo? Tendríamos esta igualdad. Luego buscamos pues, soluciones que verifiquen esta igualdad.